Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos, mis amados hermanos de Israel Casa Integral en las Naciones, aquí desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. ¿Por qué? Porque escrito está, nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Sin perder el foco de lo que venimos considerando durante las últimas semanas y obviamente teniendo en cuenta los acontecimientos para la fecha de grabación de este programa, ¿cuál es el conflicto bélico Israel-Gaza? Que no tiene, por supuesto, origen en lo que ocurrió el 7 de octubre del año 23, sino que a través de la historia, como lo hemos venido narrando en los programas anteriores, es una historia de contenido bíblico, toraico, geotoraico, geopolítico, geoeconómico, entre muchos aspectos de la geografía. Sin embargo, los acontecimientos, aunque repito, traen consigo una historia, no son del uso común o del conocimiento común de todos, por lo menos los creyentes en Torá. Muchos de nosotros, cuando venimos a la Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach, entendemos el principio de la Torá, el fundamento de los primeros 5 libros de la Biblia, pasamos por el Tanaj, entramos al Brit Hadasha, reconocemos la deidad, el Ejad en Yeshua HaMashiach, por supuesto, el poder del Ruach HaKodesh, y la importancia de lo que significa el estudio mismo, repito, de lo que es nuestra Kadosh Torah. Pero cuando se trata de acontecimientos de la historia acaecidos a lo largo de todo el contenido toraico, parece ser que los nombres, las ubicaciones, las ciudades, los reyes, entre otros elementos, los ríos, los mares, las guerras, los acontecimientos se nos escapan o no estamos muy al tanto de todo esto. Podemos estar muy informados, por supuesto, a través de todos los medios de comunicación existentes hoy. Como nunca antes tenemos la tecnología que nos envía información al instante. En vivo y en directo estamos viendo los hechos, los ataques, las maneras como Israel está haciendo su tarea en la guerra contra el enemigo en Gaza. Todo esto ocurre, repito, a lo largo de la historia. Recordamos el tiempo en el que en el libro de Esther, por ejemplo, para traer solo a colación un tema, recordamos a Hamán, ¿recuerdan? Vivió en Persia, lo que es Irán, y la intención en su corazón de aniquilar por completo al pueblo judío, la casa de Israel. Sin embargo, pues la palabra nos muestra, como lo venimos mencionando, el accionar sobrenatural, el ejército celestial siempre obrando a favor del pueblo escogido. Estamos hablando entonces por qué Israel es el pueblo escogido, será parte de nuestro tema, digamos, en la segunda parte de la jornada, porque es el tema que traemos para estos días. ¿Por qué Israel es el pueblo escogido? Si estamos viendo cómo en el tiempo de Ezequías el ángel aniquiló a 185,000 de los soldados del rey Sennacherib que venían contra Jerusalén, si hemos visto cómo Adonai obra justamente con señales y prodigios a
todo Egipto en la liberación del pueblo de Israel de su condición de esclavitud. Hemos visto cómo se abrió el mar, cómo se abrió el Jordán, etcétera. En tantas ocasiones las maneras como el reino celestial, el ejército celestial está presente. Pero realmente este acontecimiento reciente, que es el que estamos viviendo para este tiempo, en respecto a este ataque palestino a Israel, es apenas, repito, un capítulo más de una serie de conflictos que a lo largo de la historia han acaecido, pero en particular dan comienzo en el año de 1917, cuando el gobierno británico propuso la creación de un Estado judío, y que evidentemente esto trae como consecuencia, repito, hasta el día de hoy, la posibilidad de que no sea solamente un Estado judío, sino que sean los dos estados, tanto el Estado judío como el Estado palestino. Y a lo largo de los años, el conflicto entre el pueblo de Israel y los palestinos se ha ido, por supuesto, acrecentando enormemente. Guerras, ataques militares de un lado, del otro, y cada vez la guerra presenta mayor capacidad, tecnología, por supuesto mayor capacidad de destrozo, por supuesto serán más y más y más las víctimas, y dentro de las víctimas pues obviamente tendremos que considerar no solamente los autores bélicos, es decir, los autores que han generado propiamente, repito, la condición de guerra, sino que pues por supuesto tendremos que considerar que hay muchos inocentes, repito, que nada tienen que ver en esta historia, pero que sin embargo están terriblemente afectados. Veamos en el libro de Devarim, por favor acompáñenme en sus Biblias. Vamos a ir al libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 7, y tomaremos una porción a partir del verso 6. ¿Por qué Adonai elige a Israel para ser su pueblo escogido? Esa es una muy buena pregunta, porque todos hablamos de Israel, Jerusalén, las ciudades santas. Ayer mencionamos 4 ciudades santas. Espero que sí, ahora que estoy haciendo memoria. No recuerdo si las hablamos o no. Probablemente tal vez no las mencionamos, así es que probablemente tenga que hacerlo hoy. 4 ciudades santas, y es importante hablar de ellas. Tengo tantas cosas en el tema y en la cabeza que deseo presentarles, que a veces como que creo que se me están cruzando los cables en cuanto a esta información. Si no hemos hablado de las 4 ciudades santas, permítame hacerlo un poco más adelante. Vamos a Deuteronomio, Devarim, capítulo 7, veamos verso 6 en adelante y leamos juntos, por favor. Gracias por compartir los textos bíblicos. Dice la palabra: porque tú eres el pueblo santo para Adonai, tu Elohim. Adonai, tu Elohim, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Adonai y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Adonai os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado Adonai con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, del rey de Egipto. Ahora entonces podemos comprender con absoluta claridad que todas las señales que ocurrieron en el tiempo del Faraón, en el tiempo de José y el pueblo de Israel, la casa de Jacob en Egipto y los 210 años de esclavitud, la participación directa de Adonai a favor de su pueblo escogido. Conoce pues que Adonai tu Elohim es Adonai, Adonai fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos y guardan sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus misbot, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece,
destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, las ordenanzas, las palabras, los estatutos y decretos que yo te ordeno hoy que cumplas. Y a partir del verso 2 entonces nos menciona bendiciones de la obediencia. Obedecer, una palabra que tenemos tan extraordinariamente resaltada en todas las enseñanzas y estructura de Israel Casa Integral. Obediencia. Obediencia no por temor en el sentido de miedo, como cuando le enseñamos a nuestros hijos a obedecer algo en particular, so pena de, si no haces esto, te retiro el internet, te retiro el celular, te retiro el vehículo. Es decir, no desde el punto de vista de un castigo. Obediencia en el sentido de la honra, el temor a nuestro Padre Adonai. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. ¿Cuál es esta tierra? La tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Bendito serás más que todos los pueblos. Bendito serás más que todos los pueblos. Y es que acaso no hemos visto hasta este día como una pequeña nación, hermanos, porque si tomamos las dimensiones de lo que es el territorio israelita o la nación de Israel, y comparamos con otras naciones del mundo, pues relativamente Israel es un país, una nación extremadamente pequeña. Pero sin embargo tiene un potencial en su armamento, tiene un potencial en su economía, tiene un potencial en su capacidad intelectual, académica, profesional, medicina, ciencia, en todos los avances de la ciencia. Ha sido proveedor para el mundo entero de los más importantes avances científicos y tecnológicos en la historia de la humanidad. Ese pequeño pueblo recibe esta palabra: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni mujer estéril, ni en tus ganados. Y quitará Adonai de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos de Adonai tu Elohim, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus ídolos, porque te será tropiezo. Así es que cuando hablamos de la importancia a la pregunta ¿por qué Adonai elige a Israel?, nos damos cuenta que la respuesta la encontramos inmediatamente a través de los textos bíblicos. Adonai elige una nación, la nación de Israel, para ser un pueblo a través del cual tendríamos a nuestro amado Mashiach. Desde el tiempo de Abraham, Isaac y Jacob, recordemos que Abraham, Isaac y Jacob no fueron judíos. Recordemos que a partir de Jacob, que recibe ahora el nombre de Israel, vendrán las generaciones futuras, las 12 tribus, y a partir de ellas, entre ellas Judá, y a partir de Judá, a nuestro amado Yeshua, judío, Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador. A Yeshua, por lo tanto, no solamente fue judío, es y sigue siendo de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, de esta pequeña nación surgirá el Salvador que redimirá al mundo del pecado,
como lo dice el libro de Juan en el capítulo 3, verso 16, que todos conocemos, porque de tal manera amó Adonai al mundo que entregó a su Hijo. Y Adonai primeramente prometió que el Mashiach, después de Adán y de Eva, en su tiempo de caída, en su tiempo de pecado, como lo dice Bereshit en el capítulo 3, vendría el segundo Mashiach, el Redentor. Más tarde vemos cómo la palabra nos confirma que el Mashiach vendrá a través del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya vamos a ir a esos textos en el libro de Bereshit capítulo 12, donde tomaremos partida a esta secuencia que estamos llevando sobre por qué Israel fue escogido por Adonai. Así es que Yeshua es la razón fundamental por la que Adonai eligió a Israel para ser su pueblo especial. Por favor, escríbalo aquí en el chat y escríbalo en sus notas. ¿Por qué fue elegido Israel? No porque fueran los más preparados, los más intelectuales, los más adinerados o los que tuvieran mejor presentación. Dice, es más, ustedes entre todos los pueblos eran poca cosa. Pero al Eterno le plació elegir a Israel. Y el fundamento y la razón de toda esta historia es porque allí justamente sería el lugar donde el Redentor del mundo, el Salvador, tendría su lugar de nacimiento. Esto es lo que conocemos como Belén. Así es que Adonai no tenía por qué tener un pueblo en particular escogido, pero a él le plació que fuese justamente en esta tierra, Israel. Sin embargo, la razón por la que Adonai eligió a la nación de Israel en particular, repito, no fue solamente por el propósito de entregarnos al Mashiach, porque el deseo de Adonai para Israel era que ellos irían y enseñarían a otros en las naciones, enseñarían, transmitirían el proceso de la vida, del perdón, de la redención. Id por todo el mundo, predicad la palabra, haced discípulos. Israel fue destinado entonces, mis amados, para ser una nación ¿de qué? De hombres, sacerdotes, ministros, profetas, misioneros. Colóquelo en la posición de hoy, estudiantes de palabra, de Torá, formadores, formador de formadores. Para eso fuimos escogidos, llamados, gracias a Hashem por ese privilegio. Ir a las naciones a predicar su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. No una religión, hermanos. Nosotros a veces quisiéramos forzar a las gentes a reconocer a Mashiach. Y como diría alguna vez algún pastor, a Biblia, golpeándole la cabeza, entienda por favor. Pero la palabra tiene que ser revelada. Y no hay ningún corazón por duro, por perverso, por malvado, por inicuo que pueda ser que Adonai, a través de su palabra, no pueda transformar, cambiar y traer a sus pies. Así es que la intención de Adonai era que Israel fuese un pueblo, una nación diferente, una nación de gente que estaría siempre caminando en la función de mostrar el camino, la verdad y la vida. Mostrar al Redentor, a nuestro Mashiach, a nuestro Salvador. Y en su mayor parte nos damos cuenta cómo hasta nuestros días, pues esa tarea, indudablemente y todos sabemos, ha fallado. Ha fallado. Lastimosamente tenemos a una Israel moderna en el que un remanente, y esta palabra creo que vamos a tener que estudiarla, por favor quienes toman nota recuérdenme, tenemos que hacer una semana exclusivamente dedicada al remanente. Hay un remanente de hombres y mujeres sobre la faz de la tierra, guardados, escogidos, separados, fundamentados, preparados, porque sabemos perfectamente que en Israel, así como sobreabunda el pecado, dice la palabra, también sobreabunda la gracia.
Y es una de las preguntas y de los comentarios que usualmente en conversaciones con las gentes se ocurren. Pero ¿cómo puede ser Israel una nación santa? Pero ¿cómo los de Israel o los judíos particularmente hablan de los judíos? Pareciera ser que Israel le pertenece a los judíos. No, Israel le pertenece a la casa de Israel, o la casa de Israel mejor le pertenecemos a Hashem. Pero sin embargo la tarea para la cual fuimos escogidos, repito, esa tarea no se ha cumplido debidamente. Tanto así que hoy vemos a una gran población, incluso en la misma Israel, totalmente dividida en sus principios, en sus fundamentos. Entonces tenemos ortodoxos, ultraortodoxos, sionistas y demás movimientos, doctrinas, estilos, agnósticos, cabalistas y todo lo demás. Pero peor aún, tenemos ciudades como Tel Aviv, donde el incremento de las problemáticas de género son el común denominador del pueblo, es decir, el pecado, el pecado, el pecado. Y estamos entonces viviendo en las naciones en general los tiempos que vivió Noah, donde el mundo, las generaciones, los pueblos de continuo, dice la palabra, de continuo su pensamiento era el mal, el mal, el mal, la perversión, la corrupción, la muerte, la venganza, la sed del ego, de la riqueza mala vida, los carteles, las problemáticas de género, las problemáticas de liberación femenina, la igualdad, la iniquidad en todo el sentido de la perversión, incluso permisiva, a través de las ordenanzas jurídicas, legales y constitucionales en los pueblos. ¿Cómo podríamos considerar que el ser humano tenga una mentalidad jurídica, legal, desde el punto de vista de un pueblo, para permitir por ley de hombres que un ser humano, hombre o mujer, puedan llegar incluso al nivel pervertido de mantener relaciones sexuales con animales? Repito, desde el punto de vista legal, permisivo del hombre. ¿Cómo podemos entender cuántas leyes hoy se han establecido por los hombres en los que, repito, se permite todo tipo de perversión, especialmente de índole en la sexualidad, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno, a la palabra, se le ignora por completo? Es decir, que el cumplimiento de esa misión, repito, ha sido una misión fallida. Pero sin embargo, hay un remanente. Y ese remanente tenemos la responsabilidad, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de iniciar o continuar la labor para la cual hemos sido llamados. Creo que en ese sentido, todos aquellos que pasamos por un proceso transicional del nivel 1 al nivel 2 y luego venimos a nuestra Kadosh Torah, estamos aprendiendo la importancia de este llamamiento. Justamente para este tiempo del programa hemos dado comienzo al ciclo de la parashot de la semana. Vamos ya para nuestro parashá 3, 4. Y esta semana justamente estuvimos hablando acerca de la parashot Lech Lecha. Esa parashá nos habla de la importancia de cómo Adonai, así como escogió a Israel y le entregó límites y estableció las fronteras de Israel desde tal punto hasta tal punto por el norte, desde tal punto hasta tal punto por el sur. Esto, hermanos, esto no obedece solamente a los tratados del hombre, el Estado de Israel, 1948 y demás. Esto corresponde al tratado abrámico, la Biblia, la Torá nos lo enseña. Pero en este parashá Lech Lecha vimos cómo Adonai escoge también a un hombre llamado Abraham, que viene de Ur, una ciudad en Mesopotamia, Ur de los caldeos, un pueblo totalmente pagano, idólatra,
Tare, su padre, un hombre que se dedica a la preparación de todo tipo de idolatría, de imágenes y demás. Pero sin embargo, en el libro de Bereshit, en el capítulo 12, y vamos a retomar un poquito de Lech Lecha, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y yo te llevaré a una tierra de promesa, una tierra en la que fluye leche y miel. Y allí vemos la importancia gloriosa y maravillosa de por qué Adonai elige precisamente a Abraham, porque no solamente estaba apartado de ese concepto idolátrico, número uno, número dos, además fue obediente al escuchar la voz de Adonai y tomó la partida. Número 3, recordemos que en el proceso Abraham adopta a su sobrino Lot, hijo de Aram, quien había fallecido, y ese proceso de adopción allí es muy importante, extraordinariamente importante, porque de alguna manera nosotros, al ser injertados en el olivo, pasamos a tener ese proceso de adopción también. Es importante que lo comprendamos. Es importante que comprendamos que Abraham en la fe obedeció, en emuná, tomó la decisión y partió como la palabra se lo había indicado. Todos estos elementos nos dan a entender la importancia del llamamiento de un hombre, Abraham. Pero Adonai había dicho a Abraham, estoy en el capítulo 12 del libro de Bereshit, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí se ocurren varios aspectos extraordinariamente importantes en la vida de Abraham. Primero le dice que haré que tu nombre sea grande hasta nuestros días. El nombre de Abraham, nombre grande. Todos sabemos y entendemos la importancia de Abraham. Engrandeció su nombre y lo ha bendecido enormemente. Luego el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te deshonren los deshonraré. Es decir, a todos aquellos que se levantan contra ti, es decir, a todos los que se levantan contra el hombre del temeroso de Adonai, y es decir, a aquellos que se levantan contra el pueblo escogido de Adonai, esto es Israel, esto es la casa de Israel, para aquellos que se levanten contra ti y te causen mal o te quieran causar mal y deshonrarte y despojarte, yo haré justicia de ellos y los deshonraré y los despojaré. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos presente para comprender la grandiosa función de Israel hoy como pueblo escogido. Y muchos dirán, una pequeña nación. Muchos dirán, como lo hemos dicho en Israel Casa Integral en la ciudad de Cherryville, pequeño pueblo con futuro grande. Indudablemente se aplica con perfección a Israel, una pequeña nación, pero con una promesa grande establecida desde el principio a través de la palabra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot, su sobrino, fue con él. Y era Abraham de 90 y de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Usted está siguiendo la lectura, por favor subraye Canaán, porque sobre Canaán hemos hablado las últimas 4 semanas y es importante que entendamos dónde geotoraicamente está ubicado Canaán, por qué es la tierra prometida, por qué le fue entregada esa tierra de promesa a Abraham y a las generaciones, a la casa de Israel. Y tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Por favor, préstele mucha atención a Siquem. Hasta el encinar de Monré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Por favor, ya usted sabe perfectamente en este verso quién es
¿Quiénes son? Los cananeos. Y apareció Adonai a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Adonai, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí el altar e invocó el nombre de Adonai. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Inmediatamente el verso 10 nos habla de cómo Abraham ahora pisa tierra en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Observen la expresión descendió. Cuando nosotros hacemos aliyá, la palabra aliyá, ascender, subir, ir de regreso a Jerusalén, esto tiene que ver con el tiempo en el que el pueblo de Israel subía a celebrar las convocatorias de Levítico 23, subían a Jerusalén, y de allí viene la expresión aliyá, que es lo que se hace hoy, lo que se está haciendo y lo que todos haremos en su momento, hacer aliyá, subir de regreso a casa. Y entonces aquí nos dice que Abraham descendió hacia Egipto. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ah, qué interesante. Bueno, y esta historia en general no la voy a leer porque todos la conocemos, pero es importante porque allí la voy a comentar. Usted conoce la historia. Ahora Abraham da palabras a su esposa diciéndole: sé que el faraón es autónomo para tomar a las mujeres que quiera, que simplemente le causen atracción, y tú eres una mujer hermosa, le dice Abraham, y me da temor que él quiera tomarte para él. Así es que cualquier circunstancia que ocurra, no serás mi esposa, serás mi hermana. Usted conoce la historia. Y sin embargo, con toda esta situación, el faraón ordenó traer a Sarai a su presencia. Nunca pudo tocarla o acercarse a ella porque el mismo Adonai se estableció y le prohibió que lo hiciera. Pero aquí surge algo muy interesante, hermanos, y es el hecho de que frente a esta situación, ahora este hombre le entregará a Abraham y a Sarai a su hija, que es una princesa. Y obviamente esta hija, quien es o será Agar, ahora la veremos, y más adelante todos conocemos la historia. ¿Quién es Agar? ¿Cuál es la situación con Agar? ¿Qué ocurre con esta princesa egipcia? ¿Y qué ocurre cuando de ella viene un hijo llamado Ismael? Entonces, ahora estamos comprendiendo el conflicto desde una manera toraica. Este texto de Bereshit capítulo 12, 1-3, en el que se hace el anuncio de Abraham a la tierra de promesa, lo vamos a confirmar, lo vamos a ratificar nuevamente en el libro de Bereshit, también en el capítulo 15. Vayamos un momento al verso, veámoslo desde el verso 17. Bereshit capítulo 15, verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Adonai un pacto con Abraham diciendo, ¿están conmigo por favor en la lectura? Libro de Bereshit capítulo 15 verso 18. En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? Canaán. Desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, los eteos, los cereseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos,
filisteos, los gergeseos y los jebuseos. Por favor, hermanos, comprendamos con claridad geotoraicamente el contenido de Bereshit capítulo 15, verso 18. Porque en Bereshit capítulo 15, verso 18 al 21, no solamente se está ratificando la promesa de Bereshit capítulo 12, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te entregaré, sino que ahora se ratifica la promesa y se hace un pacto. Pero ahora el pacto es un pacto, vamos a decir, un documento notarial, escritural, en el que se le indican los límites, los linderos, la extensión, el territorio. Es decir, que todas las ciudades, todos los territorios que estaban en ese mismo momento siendo ocupados por los ceneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos, todos esos lugares que son los territorios que hoy conocemos a todo el entorno del Medio Oriente, le pertenecerán por herencia, dice Adonai, a Israel, a Abraham, a sus generaciones, Isaac y Jacob y la casa de Israel. Cuando entendemos este contenido, es muy importante que tengamos presente algo. Esta promesa de la tierra de Canaán, entonces se convierte en el elemento fundamental tanto para el pueblo de Israel, como posteriormente veremos con el nacimiento de Ismael, para el pueblo árabe y por supuesto para el pueblo religioso. Nivel 1. Porque aquí vemos cómo Israel desempeña un papel extremadamente importante en la historia a través de los patriarcas. Pero necesariamente tenemos que recordar, mis amados, que los patriarcas son el mismo patriarca en el contexto de lo que es la religión 1, la religión musulmana y el pueblo judío. Todos monoteístas, a todos por igual hay una determinación de lo que significa la extensión de esa tierra que sería entregada a los descendientes de Abraham. Pero recuerden, tenemos un hijo de la promesa y tenemos un hijo de el pensamiento del hombre. La tierra de Canaán, una tierra de promesa, se convierte, repito, en un elemento de fe para estos pueblos. Por lo tanto, cuando estamos comprendiendo desde el punto de vista geotoraico por qué Israel fue elegido como el pueblo de Adonai, no podemos pasar por alto de ninguna manera, mis amados. Hoy se habla geopolíticamente del conflicto Israel-Gaza. Ya hemos mencionado sobre eso muchas veces. Hemos mencionado cómo los hombres conocedores de la geopolítica, que tienen experiencia, estudio, trascendencia desde ese punto de vista geoeconómico y demás, consideran que este no es un asunto de carácter religioso. Respetemos la palabra religioso, pero vamos a decir, no sea un asunto de carácter religioso, pero es un asunto de carácter toraico. Me parece bien que digan que no es un asunto de carácter religioso. Esto no es un asunto de religión, hermanos. Esto es un asunto de una promesa establecida por Adonai a su pueblo escogido. Y vimos en qué momento lo escogió y hemos leído en qué momento se hizo el pacto con Abraham por generaciones sobre esta tierra, indicando los territorios, los lugares, los límites hidrográficos y demás establecidos hasta nuestro tiempo. Es decir, que aquí los patriarcas, por supuesto, que van a ser figuras fundamentales para que podamos entender desde el punto de vista del judaísmo, desde el punto de vista del judaísmo en el sentido de la casa de Israel, desde el punto de vista del cristianismo en el sentido de la religión tradicional y desde el punto de vista del Islam, la tierra prometida que fortalece la creencia de que Israel es absolutamente la tierra que Adonai nos ha entregado. Como sabemos, en estos tres conceptos
cristianismo, islam y casa de Israel, pues el padre Abraham es el padre de los tres. Este padre Abraham, que surge de toda esa historia que ya mencionamos de la tierra de Canaán, que visitó Siquem, que estuvo en Hebrón, que participó en Manré, que tuvo una experiencia especial cuando Adonai se le apareció allí en el encinar de Manré, se le presenta a Yeshua directa y personalmente, y todo este elemento cuando se le indica cómo llevar a su hijo Isaac al monte Moriah. Todos estos nombres que estoy mencionando están inscritos aquí en la palabra. Es decir, y permítanme hacer un paréntesis, perdónenme la comparativa, no en el sentido de comparación, sino en el sentido del texto como tal. Si usted alguna vez ha tomado en su experiencia de estudio académico, pedagógico, ha estudiado en alguna ocasión algo que tenga que ver con el libro, atención, libro de los mormones, recordarán que ese libro, los que han estudiado, y cuando se estudia teología, cuando estudiamos la teología, pues hay libros que tenemos que estudiar por obvias razones desde el punto de vista de los conceptos y las doctrinas religiosas, como el caso de los mormones o como el mismo caso de lo que es el Corán y demás. Tenemos que aprender y estudiar todos esos aspectos para entender la importancia de nuestra Kadosh Torah. Hago mención a este punto, ¿por qué, hermanos? Porque en el libro del Mormón, cuando se mencionan ciudades, ríos, lugares específicos, pues no hay manera geográfica, arqueológicamente, de ningún punto de vista hoy establecer dónde esos lugares existen. Sencillamente no existen. Por eso cuando hablamos de Israel y hablamos de los lugares, los nombres, los montes, los ríos, los mares, las ciudades, Canaán, Siquem, Hebrón y todo lo demás, textualmente sabemos dónde están ubicados hoy. Sabemos que hoy mismo están ocurriendo acontecimientos de guerra allí mismo, en cada uno de estos lugares establecidos en nuestra Kadosh Torah. Por lo tanto, aquí está la palabra viva, eficaz y penetrante, la verdad, verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Así es que la historia nos narra cómo se le indica a Abraham precisamente llevar a su hijo Isaac, ¿a dónde? Al monte Moriah, que sabemos perfectamente su ubicación y que sabemos exactamente lo que ocurrió allí. Vemos cómo Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, tuvo un encuentro extraordinario con una escalera. Usted recuerda el sueño de la escalera, ángeles que subían y ángeles que bajaban. Recuerde, mi amado hermano, que cuando se hace ese estudio maravilloso de ese parashá correspondiente, es interesante, y espero que usted lo haya notado, cuando hablamos en la lectura puntualmente de esa parashá, usted recordará que dice que al Jacob tener el sueño allí y posar su cabeza en Betel, ustedes recuerdan qué ocurrió. Los ángeles subían y los ángeles bajaban. ¿Por qué no dice que los ángeles bajaban y luego subían? Porque si primero subían, significa que están aquí, a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Y esto es importante que lo tengan presente, porque estamos hablando desde el punto de vista del ejército celestial, y ayer les indicaba cómo justamente hoy, en medio de todo este conflicto bélico, que se escuchan rumores de guerras, de bombas nucleares, de misiles y cuánta cosa, los ángeles de Adonai están allí. Ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Es importante todo esto. Cuando hablamos del monte Sinaí, ¿cómo no recordar el monte Sinaí? En toda la historia bíblica, el monte Sinaí es un lugar de gran importancia. Allí ocurrieron acontecimientos fundamentales hasta nuestros días, que nos muestran y nos establecen por qué Israel fue parte o fue llamado a ese pueblo escogido. Un monte que está ubicado ¿dónde? En la península del Sinaí. Entonces, por supuesto, yo supongo, amado hermano, que usted que ha tomado un mapa y ha tomado la geografía de lo que es Israel y ha localizado el río Jordán y ya sabe que es Transjordania y Cisjordania,
Jordania y el Mar Muerto, la parte más baja sobre la faz de la tierra, el mar que tiene la mayor salinidad. ¿Sabía usted que algunos estudiosos consideran que esa salinidad, esa porción tan altamente elevada de sal, cuando usted va allí a ese lugar del Mar Muerto y entra a sus aguas, notará que todo el piso está completamente compuesto de sal, y esta condición de ser el punto más bajo de la tierra es lo que hace que pueda ser como el cuerpo puede flotar perfectamente allí. Dicen algunos científicos que la gran probabilidad del Sodoma y Gomorra, que no se ha localizado puntualmente hasta el día de hoy, sea muy probable que en el fondo de ese mismo mar sea el lugar donde esté establecido lo que en su tiempo fue Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿dónde se encuentra el monte Sinaí? Pues en la península del Sinaí. ¡Qué buena respuesta! Ahora, le invito para que tome un mapa y ubique la península del Sinaí y ubique el monte Sinaí, porque allí ocurrieron, repito, acontecimientos extremadamente importantes. ¿Entre cuáles acontecimientos importantes? Por supuesto, la entrega de lo que se conoce como los 10 mandamientos, lo que nosotros sabemos que nos indica Shemot en el capítulo 20, que son las 10 palabras, la expresión correcta, no los 10 mandamientos, las 10 palabras entregadas a todo el pueblo de Israel, tanto al pueblo de Israel como a los extranjeros que vinieron con ellos. Y vemos cómo allí también se ocurre toda una labor importante, extraordinaria, a través de Moshe. Ya después de que Moshe, también vemos que el monte Sinaí se conoce también como el monte Oreb, ¿recuerdan? Y recordemos que en ese monte Sinaí ocurrió otro acontecimiento importantísimo. A ver, por favor, aquí en el chat, ¿quién me ayuda? En el monte Sinaí tenemos acontecimientos importantes. Hay dos que son pero muy destacados. Uno es la entrega de las palabras, como ya lo mencionamos. Y el otro, a ver, les voy a dar un minuto, por favor. Aquí en el chat, escríbame cuál es el segundo acontecimiento importante del monte Oreb, del monte Sinaí. Voy a darles un minuto, por favor. Tómense un minuto, escríbanlo, por favor, participen. Quiero saber que estamos conectados y que sabemos de qué estamos hablando, porque esto lo hemos estudiado y lo hemos estudiado y lo hemos estudiado y todos estamos, repito, conectados. A ver, miramos los textos. Muy bien, el segundo acontecimiento importante establecido aquí en el monte Sinaí, por supuesto en el monte Oreb, fue el momento de la zarza ardiente. Esa zarza que arde y que no se consume, y en el momento en el cual se ocurre, por supuesto, el llamamiento, la misión para que Moshe ahora tome la ruta, el camino, el proceso para el cual Adonai lo ha establecido, para el cual Adonai lo ha llamado. Voy a hacer aquí, a propósito de Moshe, ya que estamos hablando de Moshe y del llamamiento para el cual fue escogido, a lo que llamaríamos una misión imposible, por supuesto, porque esa misión es una misión imposible para el hombre, pero posible para Hashem. El hombre en sus propias fuerzas jamás hubiese logrado hacer o llevar a cabo la misión que Moshe realizó y que permite que sea precisamente ese profeta como él, otro no hay. No solamente en cuanto a la función, el carácter, la labor, sino en cuanto a lo que representó Moshe subiendo a la presencia del Padre, hablando a la presencia del Padre. Dice, así como te mostré todo lo que hay, el tabernáculo, sus componentes y todos los elementos que lo conforman, así como tú lo viste, así lo construirás también. Esas palabras de Shemot 20 en el monte Sinaí serán las que van a marcar la conducta, si puedo decirlo, la moral del mundo, del pueblo, de la humanidad, porque determinará las leyes para las sociedades, para que el pueblo, para que la humanidad pudiese realmente vivir en armonía. Además, allí en el monte Sinaí ha sido históricamente considerada una fortaleza extraordinaria de lo que es hoy Israel. Muy bien, un punto más que debemos considerar por qué fue elegido Israel. Ya lo hemos venido mencionando.
todos los acontecimientos bíblicos narrados en la Torá, en el Tanaj y en el Brit Hadasha ocurren en Israel. Por supuesto, cuando lleguemos a la época o al contexto de lo que fue el Imperio Romano, que se extiende de una manera tan impresionante, ese imperio, uno de los imperios más poderosos que han existido sobre la faz de la tierra, y al decir poderosos me refiero a su fiereza, me refiero a su maldad, a su corrupción, a su lujuria, a su perversión. Porque ese fue el imperio, ese fue el tiempo que le correspondió precisamente a nuestro amado Yeshua, que fue precisamente allí el lugar de Israel, donde nace, donde desarrolla su ministerio y por supuesto donde ocurre el tiempo de la condenación llevado al madero, y que también por supuesto se ocurre el evento también extraordinario de su resurrección. Todo ocurre precisamente aquí en Israel. Y quiero dejarles la siguiente tarea. Por favor, présteme mucha atención a la tarea. Si hacemos un paralelo entre lo que ocurre con Moshe en Egipto frente a Faraón, ¿cuál fue la primera señal que se dio entre Moshe y el Faraón? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué ocurrió con Yeshua en su primer milagro? Por favor, escríbalo aquí en el chat o envíemelo por favor por correo electrónico. ¿Qué relación tiene Moshe versus, bueno, no, la palabra versus no me queda correcta aquí. ¿Qué relación tiene Yeshua junto con Moshe en su primera, digamos, acción ministerial pública? La primera acción ministerial pública que tiene Yeshua fue ¿cuál? ¿Y cuál fue la primera acción ministerial, si puedo decirlo comillas, de Moshe frente a Faraón? ¿Qué relación ocurre entre una y otra? ¿Cuál es la comparativa? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es la congruencia de estos dos momentos? Espero la respuesta y si el Eterno dispone, mañana la comentaremos. Muy bien. Otro aspecto importante que vemos, repito, es cómo, obviamente, a través de todo Israel establecemos que todos los acontecimientos establecidos en la Biblia, en nuestra Kadosh Torah, Tanakh, Brit Hadasha, todos tienen como fundamento y principio los lugares, el río Jordán, el mar de Galilea, absolutamente Capernaum. Recuerden Capernaum, donde está Pedro, donde está Andrés, Galilea, Belén, Jerusalén, Hebrón, el monte Sinaí, ya hablamos, el monte Hebrón, todo lo que estamos mencionando, todos estos lugares geotoraicamente están establecidos. En Nazaret, por lo tanto, es un lugar extremadamente importante porque es allí donde Yeshua, nuestro Mashiach, va a crecer, se va a formar niño, joven, adolescente, y por eso se le llamó o se le llama como Yeshua de Nazaret. Yeshua de Nazaret, un lugar establecido donde en Israel. Y aquí vemos que participó en las sinagogas. Recordemos otra ciudad que mencionamos ayer tan extremadamente importante como Capernaum. Allí es una ciudad donde Yeshua llevó a cabo innumerables enseñanzas y milagros extraordinarios, entre ellos que recordemos, por ejemplo, la curación del paralítico. Se llevó a cabo también en el caso de Jerusalén, lo que se conoce como la última reunión que tuvo con sus discípulos, y por supuesto que marcó el momento más importante en la vida de Yeshua, el lavamiento de los pies, por ejemplo, y entendemos que ese Jerusalén, oh Jerusalén, oh Jerusalén, se convierte en una escena extremadamente fundamental hasta nuestros días. Allí tenemos hoy el muro oriental, sitio de gran importancia establecida hasta nuestros días, al que muchos de los creyentes del mundo entero viajamos y anhelamos estar justo allí en el muro, donde se han ocurrido tantos acontecimientos extremadamente importantes. ¿Cómo no recordar, por supuesto, lo que se habla de lo que es el Monte Calvario, el huerto del Getsemaní, el lugar donde fue
tomado prisionero, ese Getsemaní que tiene que ver con la roca con la que se hace la molienda o el moler las uvas para obtener el vino, entre muchas otras circunstancias importantes. Así es que haciendo este recorrido histórico nos daremos cuenta por qué entonces Israel y sus ciudades sagradas tienen una significancia extremadamente importante, repito, para tres conceptos: para el cristianismo, para la cultura de Israel y para la cultura del Islam. Cada uno de ellos tiene sus relevancia y su importancia. Por eso tenemos hoy la cúpula se me escapó el nombre. Bueno, allí en Israel se conoce esa propiedad de los musulmanes, y cuando nosotros visitamos Israel, pues no podemos dejar de ir a visitar esos lugares, entendiendo fundamentalmente que estas tres líneas monoteístas todas reclaman autoridad y propiedad de cada uno de esos sitios. Seguramente muchos de los sitios que hoy se mencionan, como por ejemplo el lugar del Jordán donde fue el tiempo de la Tevilá de nuestro amado Yeshua, no sea el más exacto. Dicen los estudiosos del tema que no es propiamente el lugar, pero independiente de que ese sea o no sea el lugar, aquí lo importante fue el acontecimiento, y lo importante fue en las aguas del río Jordán. Esto es lo que tenemos que relativamente resaltar. También sabemos la importancia de lo que significa el primer templo, el segundo templo de Salomón, y la importancia del arca y de la alianza. Recordemos que ayer, cuando vimos la historia de Josué dirigiendo los ejércitos ahora de la casa de Israel, y llegaron a esa fortaleza de Jericó, vimos que iban adelante los sacerdotes con el sonido de la trompeta, el shofar, pero también llevaban consigo el arca, y decíamos ayer el arca que representa un poder, lo que hoy significaría el poder del armamento que tiene Israel en su fuerza bélica, pero que sabemos que ese poder que está en el arca es precisamente la Shekinah de Adonai. Dígalo conmigo, la Shekinah de Adonai. Sobre el año 1586 antes de Machía, y en el año 70 después de Machía, recordamos lo que fue la destrucción de los templos de Jerusalén. Vemos allí la importancia, como lo mencionábamos hace un momento, del Muro de los Lamentos, también conocido como el Muro Occidental, que es una de las partes que quedan y se conservan aún de ese punto. Ahora bien, dentro de todo el recorrido que estamos llevando por Israel, no podemos pasar por alto mencionar, por ejemplo, el Monte de las Bienaventuranzas. Allí, en ese famoso punto del Monte de las Bienaventuranzas, sé que ustedes, quienes ya estuvieron allí, recordarán exactamente el lugar. Cuando se va a hacer ese tour no desde el punto de vista turístico, tour desde el punto de vista de Aliyá, tour desde el punto de vista misionero, si puedo ponerlo, necesariamente tenemos que estar en el monte, en el lugar donde se llevó a cabo el Sermón del Monte, y pasar por el huerto del Getsemaní, estar allí donde se habló de las bienaventuranzas, que se conoce así como el Monte de las Bienaventuranzas. Entonces, cuando vemos este punto tan importante, nos daremos cuenta que evidentemente el pueblo ismaelita o el pueblo musulmán, mejor, ellos tienen su punto de adoración allí, precisamente en la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el monte del Templo de Jerusalén. Ese lugar donde algún día Abraham llevó a su hijo para el tiempo del sacrificio, y donde, por supuesto, la comunidad islámica tiene otra historia. Ellos tienen sus puntos de adoración en lo que es la Meca, Medina, y por supuesto allí, repito, en lo que es la mezquita de Al-Aqsa. Muy bien. No vamos a entrar a por qué la mezquita de Al-Aqsa y la importancia que tiene desde el punto de vista de su doctrina y demás. No sería importante en este momento para nosotros tratar ese punto. Ahora,
El Templo de Salomón, por supuesto, el Templo de Salomón es un punto focal establecido en Israel y establecido a través de la Biblia y conocido como el primer templo que fue construido precisamente en Jerusalén. El rey Salomón, hijo del rey David, importante, y vemos cómo ese templo posteriormente pasó a ser destruido. El templo inicialmente se erige en el monte Moriah, el mismo lugar donde precisamente se cree que allí fue el sitio donde Abraham llevó, repito, a su hijo para sacrificado y donde hoy precisamente allí se levanta la cúpula de la roca. Y por lo tanto, cuando mencionamos estos elementos de la importancia de Israel, entonces estamos ahora comprendiendo por qué hay esta dificultad entre los pueblos. Y los geopolíticos, repito, asumen que esto no es un problema de carácter religioso. Eso dicen los eruditos de la geopolítica. Pero para nosotros los conocedores de Torá, entendemos, si bien es cierto que no sea un concepto religioso, lo que sí sabemos es que geotoraicamente los acontecimientos que ocurrieron y se establecieron en estos sitios y en estas ciudades que simbolizan toda la presencia divina de nuestro amado Hashem, pues tiene una diferencia en el que cada uno requiere prioridad, en el que cada uno reclama autoridad y en el que cada uno dice, esto es mío porque a mí mi Padre me lo ha entregado. Por lo tanto, mis amados hermanos, el tema de por qué Adonai establece a Israel como su pueblo, pues tiene, como diríamos por allí, mucha, pero mucha tela que cortar. Vamos a hacer una pequeña pausa, amados, y en un segundo regresamos. ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, Cápsula de Vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, Estudio Bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Bueno, mis amados hermanos, hacíamos una pausa ya justo en el final del tiempo. Quería continuar, continuaremos mañana si el Eterno me lo permite. Quiero que retomemos en la jornada de nuestro tema, el tema de Cisjordania frente al tema de Israel. Como lo mencionamos el día anterior, Cisjordania significa de este lado del Jordán, en el este, lado oriental, y Transjordania en el oeste, lado occidental del río Jordán. Lugares por los que seguramente hemos caminado, entendiendo la presencia del pueblo jordano, entendiendo que hay una autoridad militar del ejército de Israel allí presente en todo tiempo y que hay una conciliación, un ambiente un tanto tenso, pero que se puede y se permite caminar. Mencionábamos cómo seguramente usted visitó la iglesia de la Natividad en Belén, tierra de Cisjordania. Probablemente visitó Macpela, Cisjordania, en Hebrón. Probablemente visitamos muchos lugares en los que hemos caminado por territorios cisjordanos y hemos podido sentir la tensión que se vive en estos lugares. Pero vamos a retomar un poco mañana ese contenido y cómo hasta nuestros días es posible que esa relación todavía hoy exista. Entonces, ¿qué hacemos con un pueblo palestino dentro de Israel y qué hacemos con un pueblo palestino fuera de Israel en la franja de Gaza, siendo, entre comillas, el mismo pueblo? Sin embargo, aunque son el mismo pueblo, su pensamiento y su dirección pareciera ser no es la misma. Eso lo trataremos entonces el día de mañana. Mis amados, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias por estar en el tiempo de Israel Casa Integral, Torá al Instante. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir esta enseñanza y por favor, ya sabe, coloque allí un me gusta
para que sea, por supuesto, compartido con muchos otros hermanos que puedan estar atentos a este programa. Shalom, mis amados. Boker Tov, Yom Tov para todos. Buen día. Muchas gracias. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.